Buenos días. Vamos a ver entonces las propiedades relativas a la medida de los ángulos en los círculos. Empecemos con la propiedad número 1. La propiedad número 1 nos dice, o principio número 1, que el ángulo central se mide por su arco interceptado. Recordemos que un ángulo central es aquel que se forma por dos radios. Así que es la medida del arco, en este caso, BC va a ser igual entonces a la medida de su ángulo central COP. La medida del arco BC va a medir lo mismo que la medida del ángulo BOC. En otras palabras, si este ángulo mide 50, su arco mide 50. Si este arco mide 80, su ángulo central va a medir 80. Ok, vamos con el criterio número 2. Un ángulo inscrito se mide por la mitad de su arco interceptado. El ángulo inscrito es aquel que está formado por dos cuerdas. Así que si queremos encontrar la medida de este ángulo inscrito, BAC o CAB, como le queramos llamar, el ángulo inscrito va a ser igual a la mitad de su arco interceptado. El arco CB, que sería entonces el arco interceptado. ¿Qué quiere decir eso? Que si este ángulo es 40 grados, su arco va a ser el doble, es decir, 80 grados. Si el arco es 100, entonces su ángulo central, ángulo inscrito, perdón, va a ser 50. Este ángulo siempre va a ser la mitad de este arco. Importante, el ángulo inscrito es la mitad de su arco. Siempre hay una relación entre ellos que es mitad doble. Este ángulo es la mitad del arco y el arco es el doble del ángulo. Vámonos con el criterio o principio número 3. Los ángulos opuestos de un cuadrilátero inscrito son suplementarios. Recordemos que un cuadrilátero o un polígono inscrito es aquel que sus vértices tocan un punto de la circunferencia. Todos los lados del cuadrilátero son cuerdas del círculo. Así que el criterio nos dice que si tenemos un cuadrilátero que es inscrito, en este caso ABCD, entonces los ángulos opuestos, es decir, D y B, van a ser suplementarios. Su suma tiene que ser igual a 180. Lo mismo va a pasar con el ángulo A y con el ángulo C. Su suma va a ser igual a 180 grados.